Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí Adri, YouTube, comentándoles, bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo hoy el vídeo de la actualización, la temporada recargada de Warzone 3. Warzone normal, Warzone 3 actualizado, como quieras decirle. La sesión recargada, lo que sale aquí es de principios, ¿vale? O sea, que esto no tenéis que verlo, ¿vale? Por si alguien lo busca, tenéis que empezar desde aquí, donde pone miércoles 17 de enero, ¿vale? Que es hoy. Bueno, si vais a ver este vídeo mañana, claramente no es hoy, ¿no? Pero desde miércoles 17 de enero. Contenido principal, lo que han ajustado y tal, lo que han mejorado y tal, lo dejo por aquí para que no tape mi cámara tampoco. Empezamos por aquí, por el Black Cell y tal, vale. Lo que hicieron primero, ¿vale? El arbolito, yo soy Groot, o como lo quieran llamar, arbolito, yo soy Groot o tal, lo han mejorado, porque hasta ahora no estaba en juego, no te lo podías equipar como tal, operador esquí, ¿vale? Porque había un bug que no se le estaba viendo bien. Lo han arreglado y ya aparece y se ve mejor, etcétera, etcétera, que ya está disponible, pues, para que lo puedas equipar. Otro de los puntos, se resolvió un problema en el que varios camuflajes no se aplicaban a la ametralladora ligera Olger 26. No sé, esa ametralladora no la utilicé porque no era ni siquiera meta, ni buena, ni nada, así que no la utilicé, no lo sé. Pero lo que se refieren aquí, ¿vale? Os digo porque está traducido más o menos con Google, así que al 100% no está bien la traducción, pero bueno. Lo que quieren decir que había camuflajes que tú equipabas, que era de color azul, y en vez de verse azul se estaba viendo morado o no se estaba viendo nada. Como si no tuvieras ningún camuflaje puesto en la ametralladora. Eso creo que a nadie nos interesa, ¿no? Pero lo digo por si acaso, ¿vale? Empezamos por aquí, zona de guerra, ¿vale? Nueva variante de Gulag, de visión nocturna. Los jugadores que entran en el Gulag recibirán gafas de visión nocturna cuando entren en la arena, ¿vale? Cuando te estás peleando con otras personas, eso es un evento ocasional, no siempre, ¿vale? De vez en cuando puede ocurrir y os dan gafas de visión nocturna, como Modern Warfare 2019 si lo jugaron, con el Modern Warfare 2 o no sé si lo jugaron. Si no, es como de visión nocturna. Tú te pones las gafas y puedes ver en la oscuridad para que nos entendamos todo el mundo, ¿vale? Esto es en Gulag. Es como un tipo de evento que no pasa siempre, ¿vale? Siempre que vas al Gulag, pues una de cada 10 partidas, pues te puede tocar 2, 3, una, ninguna, o 5, o 6, depende, no sé. Pero es como un evento ocurrente, no es algo puntual, digamos, no es siempre, ¿sabes? Sino que es al alzar, ¿no? Mapa general polaco, dice. Polaco, sí, polaco. No sé si la traducción está bien, pero bueno. En un esfuerzo por proporcionar a los jugadores una experiencia más fluida e inmersiva, nuestro equipo se han esforzado mucho por identificar y abordar diversas preocupaciones con la geometría de los mapas. Nos complace compartir que hasta ahora se corrigieron más de 50 puntos del mando, se corrigieron más de 50 puntos de montaje, se corrigieron más de 150 áreas afectadas por el recorte. What the fuck, no sé qué están hablando. Se corrigieron más de 20 áreas conocidas y explotables. Mejora de la iluminación de 43 edificios. Vale, esto sí lo he entendido, ¿vale? Lo de la iluminación y tal es porque entrabas en algunos edificios y estaban como muy oscuros y no se estaban viendo los personajes o no se podía identificar a los operadores, a los enemigos, a la gente que estaba dentro del edificio, para que entendáis. Imagínate que yo estoy en una esquina campeando y no me podéis ver porque no me muevo. Encima tenía poca iluminación y no lo podías identificar si pasabas de largo, o sea, en plan de tipo prisa, o sea, que te ibas corriendo o algo, no te dabas cuenta que había alguien ahí campeando, que estaba ahí alguien en la esquina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Han mejorado lo que es la visibilidad dentro de los edificios, para que nos entendamos. Áreas conocidas y explotables, ¿vale? Se corrigieron bugs, para que nos entendamos todos, ¿vale? Modos. Playlist. Vale, estos son la playlist que podemos jugar, los modos que podemos jugar ahora mismo. Battle Royale, Ursikistán, solos, dúos, tríos y cuartetos. Resurgimiento, Ursikistán y rotación, rotación, cuartetos. Vondel, Ashika, mapas de rotación, solos y dúos. Vondel, squad, o sea, cuartetos. Ashika, cuartetos. Ursikistán, Plunder, cuartetos. Lookdown, Vondel, cuartetos. Quads, bueno, cuartetos, pues. Armas, ajuste de armas. Uy, uy, uy. Empezamos con los nerfs, ¿vale? A lo bestia. Empezamos. En la temporada 1 fuimos testigos de una serie de configuraciones poderosas en todo el aspecto de clases de arma. Con esta actualización vamos a echar un vistazo a algunos de los más destacados, a la vez que prestamos mucha atención a aquellos que podrían necesitar ayuda. En una actualización que llegará en un futuro próximo, también lanzaremos cambios adicionales al MTZ Interceptor. Por cierto, tenéis vídeo en el canal, todavía mata de 2 balas, 3 máximo, a cualquier persona y prácticamente a cualquier distancia. Tenéis vídeo en el canal. Increíble, ¿vale? Eso sí, es disparo, pero todavía no lo han nerfeado. Escuchad lo que dicen. Lanzaremos cambios adicionales al MTZ Interceptor de Modern Warfare 3 y reduciremos la viabilidad de mediano a largo alcance del subfusil Wasp Swarm, ¿vale? Que es el fusil que más se utiliza, el más querido actualmente en la comunidad, ¿vale? Esas dos armas no le hicieron nada todavía. El MTZ Interceptor mata de 3 balas máximo. Si le das una cabeza, otra en el pecho, está abatido el tío, ¿vale? O sea, olvídate. Y si no, 3. 3 balas. Si le das 3 en el pecho, abatido igual. Y el subfusil, ¿vale? Que es meta y lo utiliza todo el mundo. En fin, no tengo que hablar más. Vale. Fusiles de asalto. Olger 556. Esto es un
ametralladora ligera. El daño máximo ha aumentado de 32 a 35. Le han aumentado el daño 3 puntos. M3CB, que era de Modern Warfare 2 y era meta, y se fue al carajo mi vídeo que tenía sacado con ello. El daño máximo se ha reducido de 25 a 23, el daño casi medio se ha reducido de 24 a 21, el daño mínimo se ha reducido de 22 a 19. Han subido la MCW, el daño máximo ha aumentado de 24 a 28, el daño casi medio ha aumentado de... Casi medio lo traducen. Bueno, el daño medio ha aumentado de 20 a 24. Bueno, esto lo han mejorado un poco en todo, ¿vale? Porque no era ni meta, ni se acercaba, ni MTZ-762, ¿vale? El meta actual, el daño máximo se ha reducido de 45 a 42, 3 puntos. Se notará, se nota, porque tiene una mala cadencia y rebota bastante, pero no se va a notar bastante. El daño casi medio se ha reducido de 42 a 38, ¿vale? Aquí le han reducido 4 puntos, el daño mínimo se ha reducido de 37 a 34, ¿vale? Otros 3 puntos del mínimo, en plan de poca distancia. Luego pasamos con la ametralladora ligera. La Bruen MK9 destacaba, era buena, era meta, pero no hay igual que la Pulemot, que la tenemos por aquí abajo, ¿vale? La Pulemot a la Bruen le daban, por lo menos 10 vueltas le daba, o sea, era mucho mejor, muchas más balas, mucha más precisión, mucho más daño, etc. En fin, pero la nerfearon la Bruen también. La DG LCW, esta nadie casi la utilizaba, pero la nerfearon también, ¿vale? La Bruen, el daño máximo se ha reducido de 32 a 28, 4 puntos. El daño mínimo se ha reducido de 28 a 26, 2 puntos. DG LCW, el daño máximo se ha reducido de 33 a 29, ¿vale? 4 puntitos. El daño mínimo se ha reducido de 29 a 27, 2 puntitos. El Pulemot. Vale, con el kit de conversión, ¿vale? Que es el que todo el mundo lo utilizaba y tal, el daño máximo se ha reducido de 40 a 38. Cuidado, solo para el kit, ¿vale? O sea, si la utilizas sin el kit, tiene que ser el mismo daño. El problema es que se mueve más. Normalmente no se utilizaba la ametralladora como tal, normalmente, que es la PKM de 2019, Modern Warfare 2019, por si alguien se acuerda, o alguien lo haya jugado, pues la misma arma prácticamente. Lo que pasa es que aquí le han puesto otro nombre y está. Se llama Pulemot 762. En fin, esto tan solo afecta al modo kit de conversión, ¿vale? Te lo pone aquí, kit, ¿vale? De 40 a 38. El daño mínimo se ha reducido de 36 a 34, ¿vale? La attack Eradicator, ¿vale? El daño máximo se ha reducido de 33 a 28. El daño mínimo se ha reducido de 25 a 24. Este arma era meta, pero no para todo el mundo, ¿vale? Porque disparaba las primeras 3 balitas muy rápido, una cadencia muy rápida y luego se reducía. Era para las personas que sabían manejar un poco, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? No era para todo el mundo meta. Pero le han reducido el daño, ¿vale? Le han reducido, primero, al daño máximo se ha reducido de 33 a 28, que le reducieron 5 puntos, que se va a notar y bastante. Y el daño mínimo se ha reducido de 25 a 24, que le han bajado un punto, ¿vale? Luego su fusil mejora, ¿vale? El AMR9, que estaba ahí, no estaba ni meta ni muy utilizado, pero te defendías cuando caías en paracaídas, como primera arma, etcétera. Pues la han mejorado ahora, tanto del suelo como la de vuestra clase, ¿vale? El daño máximo se ha aumentado de 28 a 31, le han aumentado 3 puntos. El daño casi medio ha aumentado de 25 a 27. Es que me hace gracia cómo traducen casi medio. Es como se traduce de 25 a 27. El daño mínimo ha aumentado de 23 a 25. Y cómo no, otra arma de Modern Warfare 2 que, claro, es que como hicieron con Vanguard cuando entró en Verdansk, como hicieron con Cold War y como hicieron con todo el juego que se integraron en Warzone, en Verdansk, pues todas las armas del juego anterior las nerfeaban para que no fuera meta, para dar importancia a las nuevas armas que entraban con el nuevo juego que venía integrado. Pues prácticamente aquí hacen lo mismo. Modern Warfare 2 lo dejan de lado y todas las armas que no sean utilizables las nerfean por completo para que utilicemos las armas de Modern Warfare 3 y que la gente compre Modern Warfare 3 para subirlas de nivel, porque son meta, porque son, bueno, en fin, lo de siempre, ¿no? Poco que decir. ISO 9, que era buena, no la mejor, pero era una de las metas de su fusil de cerca. La han nerfeado, daño máximo se ha reducido de 24 a 21, el daño casi medio se ha reducido de 19 a 17, el medio de 16 a 15. Vamos, que se va a notar y se va a notar un huevo, ¿vale? Ya no es tan bueno. Cuidado con la Rival 9, porque ligera reducción de retroceso horizontal, acciones de MTZ, Marauder. Se ha reducido el beneficio de estabilidad de la puntería de disparo a un 5%. Delantera de casi medio tal. Bueno, esto. Rifle de francotirador CAT AMR, ¿vale? Le han reducido los beneficios de alcance de daño un 9% y se ha reducido el beneficio de velocidad un 8%. Vamos, que la velocidad de bala, por ejemplo, si tenía 1000 metros por segundo velocidad de bala, pues ahora va a tener 920, digamos, por decirlo alguna, ¿no? Para dar un ejemplo, para que me entiendan. Y luego, el daño de tal, se ha reducido los beneficios de alcance de daño, o sea, significa que si tú a 1000 metros la bala no caía, iba recta, pues ahora a 920 metros, a partir de 920 metros, pues empieza a caer la bala. Un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo. ¿Vale? Están hablando de 9% y 8%. No voy a ponerme ahí en la calculadora a ver cuánto significa esto, pero más o menos que le han bajado. Resumen para que me entiendan. Lo que le han bajado es velocidad de la bala, o sea, que viaja, empieza a caer antes de que llegue al punto, ¿vale? Tiene más caída la bala y tiene menos velocidad. Pues si antes iba a 1000 metros por segundo, pues ahora va a 900, por decirlo. 920 metros por segundo, por decir algo, ¿no? O sea que menos velocidad.
habrá que subir un poquito más la mira si está muy lejos el enemigo, en plan de subir, apuntar un poquito por encima de la cabeza, para que, como tiene caída la bala, que le dé en la cabeza cuando vaya a caer, ¿no? Algo así, como eran en Warzone Caldera, ¿no? Como hicieron en Warzone Caldera, digamos, ¿no? Aliento de dragón, ¿vale? Esto es de escopetas y tal. Yo, la verdad, a mí me dan asco, perdonadme, a los que les gustan las escopetas y tal, utilizadlo, chicos, que para eso están puestas, ¿vale? Para que las utilicéis. A mí simplemente me dan asco, me dan, no sé, ¿cómo te digo yo? No tengo paciencia para ellas, ni para el escudo, ni para la escopeta. No puedo estar ahí como medio quieto para encontrarme a alguien de cara o cosas así, ¿vale? Para los que utilicéis. El problema ahora es que va a hacer menos daño el alcance, ¿vale? Y ya reduce velocidad 1.19. Vale, que lo que nerfearon, como siempre, el aliento de dragón, ¿vale? Que es la zona balas esta de fuego, etcétera, etcétera. Vale. Yo simplemente os hago un resumen. Si le quitáis las balas de fuego, pues prácticamente sigue igual, ¿vale? No le han quitado daño ni nada, le han quitado alcances y cosas de eso. Ahí lo dejo, ¿vale? Para los que quieran utilizarlo. No voy a dar más importancia. Pasamos con los láseres. Casi nadie utiliza láser, ¿vale? Así que no sé qué os puedo decir aquí, qué nos pueda decir. Es aumentar el beneficio de velocidad de apuntar con la mira un 4,5%, ¿vale? Luz láser SL Razorback. No sé ni cuál es el láser este, sinceramente, no lo he utilizado. El láser FSS OLE V, ese sí lo he utilizado. Se ha reducido el beneficio de velocidad de apuntar con la mira un 2%. Se ha reducido un 4% el beneficio de sprintar para disparar. Bueno, pues lo han nerfeado, ¿vale? No lo han mejorado, lo han nerfeado, literalmente. Y aquí son silenciadores, bozal, que supresor de ocaso. Se ha reducido un 5,5% el beneficio de alcance de daño. Bueno, este es el supresor que se utilizaba en los fusiles y tal, que te daba más control de retroceso, no te quitaba alcance, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo acaban de nerfear. La habilidad. Búsqueda del campeón, lo llaman, ¿vale? Champions Quest hace su debut en Uzbekistán con algunos trucos nuevos bajo la manga para poner a prueba a los mejores jugadores de Warzone. Los nuevos pasos para adquirir cada elemento te llevarán al límite y mantendrá la acción caliente y picante. Caliente y picante, cuidadito. Eso, tal y como nos gusta. Para ganar fichas de Champions Quest, gana 30 partidas en total en una temporada o 5 partidas consecutivas, lo que ocurra primero, te está diciendo, ¿vale? Para que lo entendamos, a lo que se refieren hasta aquí, estamos hablando de la nuclear, señores. Sí, escucharon bien. Nuclear en Warzone. Se puede ganar ahora mismo de 3 maneras. Una, si yo tengo la ficha y estoy haciendo la nuclear y tú me matas, me puedes robar lo que es el ticket, o sea, la ficha, y puedes hacer tú la nuclear. Segundo, se puede hacer como siempre, ganar 5 partidas seguidas sin perder ninguna y ganas las fichas, ¿vale? Si lo haces en solitario, 5 partidas seguidas, tienes solo un intento para ganar nuclear. Si lo haces en tríos, tienes 3 intentos porque cada uno gana una ficha. Cada uno una ficha, ¿vale? Cuidado. Si son cuartetos, pues cada uno de ustedes, de los 4 que participaron y ganaron las 5 partidas seguidas, tiene una ficha, un intento de hacer la nuclear, ¿vale? Pero si jugáis los 4 siempre, pues si tú no la puedes hacer y pierdes tu ficha, puedes hacerlo con tu compañero, no pasa nada, eso, ¿vale? Podéis ganar, como siempre, 5 partidas seguidas y sacar la nuclear. O ahora hicieron, durante la temporada, si ganas 30 partidas seguidas, me imagino que solo cuenta Battle Royale, ¿vale? Da igual que esta la gano, esta pierdo, esta la gano, esta pierdo. Tiene que ser como intercaladas, digamos. Una pierdo, una gano, una pierdo, una gano. O ganas una, pierdes 5, ganas otra, pierdes 5. Lo importante es que sea dentro de la temporada. Si ganáis 30 partidas, tenéis, si jugáis en solos, solitarios, pues tenéis un intento. Si ganáis 30 partidas, os da un intento. Y si jugáis en cuartetos y ganáis las 30 partidas, pues tenéis 4 intentos. Lo mismo, ¿vale? Para hacer la nuclear. Aquí en el canal la vamos a hacer para toda la gente que quiera hacer la nuclear y quiera apoyarme en YouTube y seguirme en YouTube, por cierto. Os recomiendo porque habrá un sorteo a finales de enero. Vamos a hacer la nuclear, lo vamos a hacer en directo y todos los que me apoyan en YouTube y todos los que me sigan y todos los que quieran, claramente estoy gratis y porque tú quieras, podemos hacer la nuclear, intentarlo, jugar, jugaremos juntos, claramente, y intentarla, no nos queda de otra. Por aquí, pues, prácticamente es el parche, señores, tampoco hay más. Hemos actualizado el comportamiento de aparición de los sitios. Vale, lo que me estaba quejando el otro día, por cierto, iba a hablar de esto. Las tirolinas, se ha mejorado la capacidad de interactuar y acoplarse a las tirolinas. ¿Por qué? Porque el otro día intentaba subirme una tirolina en vez de engancharse, o sea, porque tú, por ejemplo, yo juego comando, ¿vale? En vez de, por ejemplo, darle a X, para que te enganches a la tirolina, tú le dabas a la X y te cogía un arma del suelo. Y digo, vamos a ver, si me quiero subir a la tirolina, pero tanto tirolina en plan de que quieras subir a un edificio, como al globo, ¿vale? Cuando te redespliegas, en plan de cuando quieres coger el globo para que te redespliegues, si hay armas alrededor del globo, de la base, cuando tú le dabas a coger el globo, te cambiaba el arma. O sea, el arma que tú tenías equipada en la mano, te cambiaba por otra del suelo. Pero no se enganchaba el globo. Y estabas ahí 20.000 años intentando engancharte y no se enganchaba nunca. Y yo perdí partidas y perdí enfrentamientos porque quiero coger, por ejemplo, a mí me pasaba, no tanto con los globos, pero por ejemplo, había armas porque un enemigo murió al lado mío, por ejemplo, y habían 4 o 5 armas al mismo montón. Tú querías coger una de las personalizadas y no me dejaba. O sea, cambiaba arma por arma, pero no me dejaba coger la que yo quería.
Se supone que eso se ha mejorado tanto con las tirolinas como con las armas, ¿vale? Granada rastreadora, reaparición de vehículos. La reaparición de los vehículos a partir de ahora, cada vez que se destruye un vehículo, un helicóptero o lo que sea, vuelve a aparecer, ¿vale? Después de un tiempo. No dice cuánto, pero bueno, se vuelve a aparecer, ¿vale? Para que haga siempre vehículos y para que haga siempre helicópteros y tal. Actualización de la extracción encubierta y de la caja de armas. Estén atentos para obtener más detalles sobre la característica de extracción encubierta y tal. Bueno, esto es un evento que no sabemos cuándo sale. Ventajas. Vale, esto es la ventaja EOD. Ahora usa el daño de 150 a 120. Esto es cuando tiraba una granada y tenías equipado el chaleco para que no te hicieran tanto daño las granadas, el fuego, etcétera. Antes te hacía 150 de daño y ahora te va a hacer 120. Te va a quitar menos porque está como un bug o algo así. Aunque tuvieras equipada esa ventaja, te quitaba bastante vida, pues, por decirlo así, ¿no? Solución rápida. Se han corregido un error que impedía que se produjera la regeneración de salud después de... esto es de insertar una placa de armadura o de matar a un compañero, que es el parche rápido, ¿vale? Había un bug que se supone que el parche rápido, cuando tú le tenías equipado y abatías a alguien, rematabas a alguien, se te curaba el muñeco, el personaje, de la barra de salud se le curaba de repente o mientras corrías y te metías una placa, se curaba el personaje y tal. El problema es que ahora lo han corregido porque antes tú te curabas, te metías una placa o rematabas a alguien y no se curaba el muñeco. Y era como, o sea, tardaba como unos segundos en reaccionar, en curarse. Entonces ya te mataban y no podías hacer nada. En fin, que no valía de nada el parche rápido, pero ahora sí que vale de algo el parche rápido. Racha de bajas, dron bomba. Han aumentado el rango de advertencia de 14, o sea, de 6 metros a 14 metros, ¿vale? Antes era a 6 metros, te decían, hay un dron bomba cerca de ti, o lo que te decían en el juego, ahora te dicen a 14 metros de distancia. La flecha de altitud mejora la calidad de vida. Hemos realizado mejoras en la forma en que las flechas de altitud, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que cuando tú tiras un AV, te sale un enemigo por debajo tuyo, por encima tuyo, o a la misma altura, pero no te indicaba con exactitud. En plan, a mí me salía, por ejemplo, debajo mío y a lo mejor era arriba mío. O sea, no indicaba exactamente como por ejemplo, Call of Duty Mobile o Call of Duty Warzone Mobile te indica la flecha. Si es arriba, es un círculo y tiene como un triángulo encima del círculo, que quiere decir que está arriba tuyo. Y si está debajo tuyo, tiene el círculo y un triángulo, ¿vale? Debajo, o sea, debajo del círculo, que quiere decir que está debajo tuyo. Es lo que hicieron, nada más. Y si está a tu altura, te pone un círculo. Ya está. Significa que está a tu misma altura, ¿vale? Donde estés tú. Si estás en una escalera, pues ahí mismo está el otro tío. Que al lado del edificio de al lado, o donde sea, pero está a tu altura, ¿me entiendes? Pues eso es lo que quieren decir. Han mejorado el audio, bueno, como siempre. Yo no me fío de mucho, no he podido probar el parche, ¿vale? Llego un poco tarde de trabajar. Esto es un parche que ha salido hace más de 3 horas. Lo traigo ahora porque, bueno, mañana lo verán. Ahora lo estoy grabando. Como urgencia y tal, todavía no he probado el juego, ni lo voy a probar hasta mañana en la mañana. Mañana en la mañana, hora de España, a las 8 de la mañana hacemos directo, ¿vale? Por si alguien va a estar. Bueno, el audio, ¿vale? Estamos hablando de audio. Oclusión de audio. Se han realizado mejoras en la oclusión de audio en Uzbekistán. Por ejemplo, el audio del avión. Se ha realizado ajuste en el audio del avión. Vale, lo que quiere decir que, en plan, si el avión lo tira alguien, el Pedro, a 500 metros tuyos, a 500 metros tuyos, tú no lo vas a escuchar, ¿vale? Que lo escuche la gente que está cerca de él, no tú. Como que le bajaron el volumen, etcétera, etcétera. Tonterías. Esperemos que funcione. Ojalá, de verdad, ojalá. Y lo de las tirolinas, que cuando quieras engancharte a la tirolina, que no coja armas del suelo y que te enganches a la tirolina, sería un detalle, por favor. Creo que hará tiempo ya. No sé, digo yo, porque desde verdad es que hasta ahora hemos pasado una pandemia, hemos pasado, bueno, muchas cosas y han pasado años, ¿eh? Y ya era hora de que, no sé, que mejoren un poco las cosas. No pido mucho, ¿sabes? Los canales de música, sonidos aliados. Esto es muy importante, los sonidos aliados. De hecho, yo tengo un vídeo, por ejemplo, el que jugué con mi amigo Philip el otro día que jugamos Fortnite. Lo confundí con los sonidos de los enemigos. Yo pensaba que era él, porque no me fijé en el minimapa. Sabéis que hay un minimapa pequeño, tanto en Fortnite como en Warzone. Tú te fijas en ese mapa y te dice si tu amigo está cerca o no, o hay enemigos, etcétera. Con Warzone pasa lo mismo. Ha habido veces que jugaba con Dark, con mi amigo también, a Warzone o con otra gente, con otros seguidores como Joker, Alex Code, etcétera, etcétera, no voy a nombrar a todo el mundo, pero por ejemplo, o con Stranger o con otras personas, estamos jugando al COD, estamos mirando el minimapa, lo que sea, estás concentrado, estás con los auriculares puestos, escuchas pasos, pero si no miras el minimapa no sabes si es tu amigo, o sea, la persona que está en tu equipo, o está los adversarios, los enemigos. Entonces tú escuchas pasos, pero no sabes si es de tu compañero o es de un enemigo. Entonces yo me confundí algunas veces. Supuestamente, ahora mismo tus amigos, tus compañeros de equipo van a hacer menos ruido cuando se deslizan, cuando saltan, cuando hacen cualquier movimiento, hacen menos sonido, o sea, menos ruido que los enemigos. Solo para ti. Para los enemigos, pues les escucharán igual, ¿vale?
Luego correcciones de errores, de meterse debajo del mapa, de lo que había en Urziquistán que se podían meter por debajo del mapa y te mataban y no sabías de dónde, edificios o escaleras que no te dejaban subir porque estaban bugueadas, tirolinas, en fin, aquí corrección de errores, lo que yo digo siempre, arreglan 20.000 bugs y meten otros 30.000, ¿sabes? En plan de arreglas 20.000 y metes 10, bueno, realmente meten 10, ¿no? Porque si arreglas 20, arreglan 10, pero bueno, por decir algo así. Bueno, que arreglaron un montón de bugs, un montón de cosas que, bueno, ya lo probaremos, no lo he probado, mañana a la mañana lo probaremos, ¿vale? Por si alguien quiere venirse al directito y jugar conmigo y tal. Y nada más. Jueves 11 de enero, global, correcciones. Se han corregido un error que impedía a los paquetes de equipos CDR se desbloquearan correctamente cuando se compraban en la tienda. Bueno, encima que tú pagues en una tienda comprando de una skin, había un bug que no se desbloqueaba. O sea, tú la pagabas, pero no te la daban. En otras palabras, pues, para que me entendieras. Para que vean ustedes cómo vamos con el Warzone y cómo vamos con el Call of Duty en 2024 ya, señores. De Warzone, ya más de 3 años de Warzone, desde Verdansk, y todavía a mí me parece que en vez de avanzar, estamos como retrocediendo o estamos, o sea, hemos retrocedido y ahora es como que recuperamos lo que tuvimos en Verdansk, en el primer Verdansk, que fue eh, la rehostia, por no decir una tontería, porque tal. Pero fue increíble. También era por la pandemia, había mucha gente desocupada, no habían colegios, no habían trabajos, la mayoría estamos en casa, etcétera, etcétera. Había montones, millones de personas jugando. Ahora mismo hay menos, claramente, pero que, no sé, yo siento como que, como el Verdansk, que estamos recuperando cosas como el sprint cancel, el cancel sprint, perdón, como el cancel sprint, como el cancelar la recarga del arma, por ejemplo, como que saltar más rápido, el muñeco que haga más rápido lo que son los gestos y tal de recarga, de saltar, de moverse, de correr, de etcétera, ¿no? O sea, como que con Caldera retrocedemos, con Caldera, Modern Warfare, bueno, diría Modern Warfare 2, Warzone 2.0, como que hemos retrocedido, o sea, teníamos Warzone por aquí, como con Warzone 2.0 nos bajamos como para acá, y ahora con Warzone 3.0 o Warzone 3, Warzone actualizado, estamos como volviendo a subir escalones, como que estamos recuperando lo que ya teníamos sinceramente, porque hay cosas que han metido que ya teníamos, o sea, ya las teníamos en verdad. Pero bueno, oye, mientras escuche la comunidad y hagan cosas y mejoren las cosas y tal, que el sonido lo tenemos desde el principio, no digo qué, cómo y de dónde, no voy a decir más porque creo que algunos me estáis viendo en directo que estoy perdiendo pelo literalmente, cabreándome porque no se escucha el sonido. Hay tíos, o sea, personas, operadores, enemigos que te corren detrás tuyo, o sea, están así. Tú corres subiendo una escalera y el otro está aquí, oliéndote el pedo literalmente, y es que no le escuchas, es que no le escuchas. Y te cabreas porque digo, coño, los auriculares los tengo al 100% de volumen. ¿Cómo es posible que el tío corra detrás mío y no lo escuche? Pues sí, señores, pasa. Se ha mejorado mucho el sonido. Vamos a ver qué tal esta mejora de sonido de ahora mismo que han hecho. Vamos a ver qué tal se escucha y tal. Vamos a probarlo, como he dicho, hoy en la mañana. Así que nada más que decir. Es todo lo que han metido, ¿vale? Rifle tirador, entre tal. El daño máximo se ha reducido. Pero este ya es Modern Warfare 3, ¿vale? En Modern Warfare 3 lo han nerfeado y tal. Y a partir de ahora es multijugador, etcétera, etcétera. Nada más que decir. Muchas gracias por el vídeo. Espero que os guste. Dejen su like, su comentario y deje suscripción para ustedes gratis. Y a mí me apoyarías un montón. Muchas gracias.